Ornella Infante, ustedes saben bien que es la responsable de la Dirección de Política y Prácticas contra la Discriminación del INADI. Fue la primera candidata trans a diputada por la provincia de Río Negro cuando empezó toda esta etapa de carrera, ¿no es cierto?, de reivindicación de derechos. Es integrante del movimiento Evita, obviamente funcionaria nacional. Está en Paraná realizando unos talleres contra la discriminación. Te cuento en qué va a estar. Va a estar en Escual, que es una asociación que se conformó e institucionalizó para dar respuesta a un sector de la comunidad LGBTIQ+, que no se visibiliza abiertamente como parte del mismo, sino que viven ocultos. El fin de la asociación es poder brindar contención, un espacio entre pares de acompañamiento, y el INADI da esta capacitación en el marco del mes de las juventudes, que se está desarrollando capacitación de políticas y prácticas contra la discriminación, con el fin de brindar una herramienta a diferentes actores y sectores de la sociedad que trabajen o desempeñen actividades que puedan contribuir a la eliminación de la discriminación en ámbitos escolares, universitarios, en barrios, etcétera. La funcionaria acaba de llegar a la ciudad de Paraná y ya está con nosotros, así que para nosotros es un verdadero placer y un doble agradecimiento por haber venido. Che, ni la llevó a almorzar, Iliana, ni eso, pero bueno, gracias por estar. ¿Cómo estás? No, por favor, la agradecida soy yo por el espacio y es un gran placer estar en Entre Ríos. ¿Así es tu vida, digamos, como funcionaria? La verdad, cuando te eligieron como funcionaria ahí de segundo rango, porque prácticamente sos la número 2 del INADI, cuando te dijeron vas a tener que estar por todo el país. No, es algo que vengo haciendo hace muchos años, las diversas responsabilidades que tengo en las organizaciones de la sociedad civil y también en los movimientos sociales que milito, hacen que tenga una recorrida cotidiana por las diversas provincias y pasar por diversas provincias varias veces en el año. Bueno, ahora esta es la segunda vez que estoy. Esta te queda cerca, sí, la verdad. En Entre Ríos, no, viajo a todas. La otra te toca en avioncitos. No, hago todo en ruta, me siento en mi auto, manejo sola, no tengo chofer, ando sola y esa es... Río Negro, vas sin avión, supuesto, en tu auto. Nada mejor que recorrer el país hablando con todas las personas de todas las localidades y es la mejor manera de tener el termómetro de lo que sucede en el territorio y que lamentablemente muchas veces la política tradicional está muy alejado de lo que discuten las personas en los barrios, en las comisiones de fomento, en los clubes. Y nada mejor que hacerlo en el territorio. ¿Perdón? Sí, disculpa que te interrumpí justo cuando estabas hablando. Que pierden la cercanía, justamente, esto que vos marcás, el termómetro de la gente, al estar, no sé, subiéndote a un avión privado, viajando de acá para allá. Los funcionarios no viajamos en avión privado, eso es un poco de folclore que hay alrededor. Quienes viajan en avión privado generalmente son los gobernadores, las gobernadoras, los intendentes, los diputados, los senadores, los directores, los secretarios de Estado. Viajamos, en mi caso viajo en mi auto, financio desde mi bolsillo. Y hay otros compañeros, hay otras compañeras que viajan en micro, hay otros que viajan en avión. Es un estigma que tiene la política de que todo es el aplauso si vuelos en primera clase. Y me voy, la fotito y me voy, no. Ustedes hacen terreno en serio. Sí, lo que pasa es que si no tenés la conciencia social de para qué llegaste a ese lugar en el Estado y no recorres y no estás haciendo lo que seguramente tus compañeros y tus compañeras cuando te designaron para que ocupes esos lugares, te pusieron para eso. Si no lo haces, no estás a la altura. Convengamos que vos porque reportás a las bases. Hay otros que ya una vez que son electos y demás están en otra era. Pero no importa, no viene al caso, tiene que ver con todos por igual en ese marco. En el caso tuyo, vos hacés terreno, vivís estando al frente de este tipo de capacitaciones. Mira, hay un grupo en el gobierno nacional donde estamos todas las mujeres que tenemos una responsabilidad de gobierno. Sí. Desde las directoras hacia el rango más elevado. Menos la vicepresidenta, después estamos todas. La verdad que la rapidez de resolución que hay en ese grupo de WhatsApp, donde las mujeres que tenemos responsabilidad en el gobierno nos intercambiamos información y podemos resolver, es tremendo. Ojalá, no sé si existirá un grupo de varones gobernando,
ni si existiría, si sería tan eficaz como el de las mujeres. Hay muchos funcionarios y muchas funcionarias que tienen la pata en el barro. Muchas veces aquellos y aquellas que andamos en el barro quizás no tenemos el poder de la lapicera que muchos y muchas necesitan, pero sí tenemos una responsabilidad institucional que podemos ser grandes articuladores para que esas demandas se canalicen en el canal donde corresponde y por supuesto tengan la respuesta. ¿Cuáles son las principales demandas que vos recibís cuando vas al terreno sobre el tema de discriminación? Porque si empezás a hablar de discriminación, no terminamos más. Claro, ¿no? Totalmente. Y dentro de todo me parece, corregime si te parece lo contrario, creo que el argentino, mal que mal, es un pueblo bastante amplio en algunos conceptos. Digo, si me pongo a comparar con Sudáfrica, con los anglosajones, donde había racismo férreo, donde había odio, donde... Acá es como que somos más maleables, por ahí somos más conservadores en algunos aspectos y nos cuesta después abrir un poco la cabeza, pero después vamos a hacer... Pero no hay odio, digamos, a eso. Sí, hay odio. ¿Te parece que hay mucho odio? Sí, por supuesto. En los medios de comunicación estamos viendo constantemente, qué sé yo, no quiero personalizar, pero hay periodistas, no sé si serán de primera, segunda línea, no hago ese tipo de discriminación, pero sí que están constantemente reproduciendo estigma, discriminación y odio hacia diversos sectores de la sociedad. Las personas trans, por ejemplo. Los pueblos originarios, las personas migrantes. No nos olvidemos que durante el macrismo había un decreto presidencial de Mauricio Macri que devolvía migrantes a sus países. Pero no es Putin, a eso me refiero. ¿Cómo? No es Putin, digamos, Argentina, ¿viste? Hay distintas ideas además. No nos olvidemos que acá hay un diputado que proponía que se vendieran los órganos cuando está prohibido por la ley, por ejemplo. No minimicemos esas cosas. Eso es... multiplicar una acción odiante, es multiplicar cosas que no están correctas, y lo digo como una directora que bajo su dirección tiene el observatorio de medios, que nos dedicamos a observar eso, lo que sucede, y que lamentablemente la violencia se multiplica constantemente. Lo que existe en nuestro país son organizaciones de la sociedad civil que han sabido batallar muy bien, no solo la diversidad sexual que venimos trabajando desde el año 1967, sino también otras poblaciones que lograron, por ejemplo, el Plan Nacional contra la Discriminación, que fue un decreto del presidente Néstor Kirchner, y que eso permitió que diversos sectores de la sociedad tengan la ciudadanía plena, como no en otros países. Y yo coincido con lo que vos decís. Muchas veces me toca ir a algún lugar y que muy amorosamente hayan preparado una recepción y un video institucional en donde muestran un caso de Chile. En Chile no existen las legislaciones que hay en Argentina. Nuestro país es vanguardista. Lamentablemente, las barreras culturales no se derribaron como se deberían derribar, porque muchas veces la información no llega como debería. Hay sectores que creen que aún las personas trans cobramos un salario solo por ser trans, que lo impuso Jorge Lanata durante el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, y era una mentira. Y hay sectores de la sociedad que aún creen que eso es verdad. Y es un discurso también, perdón que me meta también, Ornella, que volvió a poner de manifiesto hace muy poco la diputada de Santa Fe, Amalia Granata. Por supuesto. Lo volvió a reproducir públicamente en un programa nacional. Sí, eso es lo preocupante, ¿no? Estos sectores que representan a sectores conservadores que creen que la política es lo que a ellos se les cruza por la cabeza, o ellas en este caso, como la diputada Ibedet Granata, pero también hay un fuerte desconocimiento de las legislaciones. Si vos sos diputado, por lo menos un poquitito. Lee y sabe que hay cosas que aunque las pensés, no podés decirlas. Porque se ha avanzado de una manera muy importante y que ya ciertos discursos no tienen cabida. Y hay que dimensionar que esos discursos odiantes hacen que después eso se refleje en agresiones físicas hacia personas e incluso se las termine matando. Eso debemos de dimensionar. ¿Vos sabés que justo caíste en un día en donde aparece un tuit amenazante contra el gobernador de la provincia de Entre Ríos por el tema de la quema de las pastizales? Y están de punta, Bordet con Cabandier, o sea, abiertamente y a través de los medios, porque dicen que no se dan los medios necesarios y acá hay un tema como la quema de pastizales que está
nos está matando a todos, a los rosarinos y a nosotros. Nosotros estamos un poquito más alejados de la costa del Uruguay, pero sucede. Y sucede y mucho. Y digo, ¿hasta dónde está el límite de entender que hay discursos odiantes con el tema de las redes sociales? ¿Hasta dónde hay que prestar la atención donde hay una amenaza, qué es una amenaza y qué no? Y hasta dónde un desahogo de una bronca en un momento determinado, porque vos estás en el medio de el humo. Entonces llega un momento que vos podés escribir cualquier cosa como diciendo, ¿por qué no se van todas las redes y a la vuelta y te va a reventar a tiro y qué sé yo? Entonces son contextos en los cuales también me parece que hay que analizarlo siempre en su contexto las cosas, ¿no? Nunca podemos minimizar un hecho de discriminación, de violencia y de amenaza por más enojo que haya. Yo también muchas veces me enojo, a mí me discriminan todos los días de mi vida. No por ser funcionaria hoy, sino por ser trans. Por ser trans, por ser pobre, por venir de los movimientos sociales, por vivir en una chacra, por oler a humo, por tener en mi casa una bomba para que me dé agua. Me discriminan por diversas razones. Es así. No lo vamos a naturalizar, por supuesto, pero yo tampoco puedo actuar como mis impulsos me lleven a actuar en una sociedad violenta, en una sociedad en la cual se multiplican las peores acciones más rápidas que las buenas, ¿no? Porque siempre es más fácil lo negativo que lo positivo. Sí, no siempre sé por qué es más fácil, eso. no me interrumpas, por favor. Sí. Siempre es más fácil justificar la mala acción a repensarse, deconstruirse y obrar de mejor manera. Sí. Ningún hecho de discriminación, ningún acto de violencia, ningún acto de amenaza debe ser naturalizado. Y si alguien lo percibe y lo siente, aunque no sea la persona a la cual se dirige el hecho, cualquier persona lo puede y lo debe denunciar, porque es la manera en la cual derribaremos estas barreras culturales que nos hicieron naturalizar la violencia. Lo que pasaba antes con las mujeres y las diversidades, que alguien las golpeaba y el discurso era no hay que meterse. Hoy si alguien es golpeado o golpeada, seguramente habrá corajudos y habremos corajudas que nos vamos a meter para que ese hecho no siga sucediendo. De eso se trata. Sí, y creo que también se ha avanzado bastante en eso, ¿eh? Sí, pero lamentablemente cuando se derechizan los discursos, cuando hay gobiernos de derecha, cuando se retiran las políticas públicas, empieza a haber un germen que después pasan los años y termina habiendo desencadenantes como los que hemos vivido hace muy pocos días con la vicepresidenta, que se sabe de Cristina porque es la figura que es Cristina, pero hay un montón de pibes, de pibas, de señores y de señoras que no tienen el caudal político, la espalda política, la representación de Cristina, que también viven en lo cotidiano esas violencias. Solo que no se les prende las cámaras, solo que la justicia no actúa como debe actuar porque tenemos una justicia machista, patriarcal, binaria, clerical, sí, pero no le ponen un fierro en la cabeza a un dirigente político. Eso también. No, lo matan directamente, las matan. ¿A los dirigentes políticos? No, a la gente. Ah, sí, todos los días. Supuesto, y perdóname, yo te voy a hacer una aclaración. Es una realidad, para mí no hay diferencia en dirigentes y personas comunes. Yo esa diferencia no lo hago. Por supuesto, para mí son todos iguales. Por supuesto, para mí también, pero no podemos desconocer la representatividad y lo que simboliza y representa cualquier dirigente de la política que por el voto popular llegó a ese lugar. Sí, pero tiene el mismo valor de vida y derecho que cualquier otra persona. Pero por supuesto, a mí no me vas a plantear eso porque lo milito. ¿Te corro por nadie a la jefa del INADI? No, a mí nadie me corre por ningún lado. Bueno, bienvenida a Paraná. Miedo no tuve nunca. Ya sé, por eso. Y aparte celebramos también toda tu valentía de todo el trajinar político que has tenido en toda tu vida, ¿sí? Bueno, y ofrecerte la lucha. Contame, ¿qué vas a hacer hoy? Un poco estuvimos hablando de eso y a qué se debe tu presencia en Paraná. Bueno, mi presencia en Paraná, como las diversas provincias que me tocan, es para articular las diversas políticas de Estado con el INADI y la sociedad civil. El INADI se ha caracterizado por ser uno de los organismos que más llegada ha tenido a todos los sectores de la sociedad y desde allí idearon las diversas políticas que hoy, por ejemplo, la diversidad sexual nos permite transitar lugares históricamente negados. Lo mismo pretendemos hacer hoy que tenemos nuevamente un gobierno nacional popular y que tiene los derechos humanos como una política de Estado, no como sucedía en el macrismo, que habían desfinanciado el INADI, habían echado a la mayoría de los trabajadores, a que vuelvan
a ponerle el contenido a este organismo. Más allá de lo que podemos llegar a decir quienes circunstancialmente ocupamos un lugar en la gestión, que mañana o pasado lo podemos dejar de ocupar, pero el INADI debe seguir siendo esa gran trinchera para los sectores populares, para los sectores postergados y sobre todo para aquellas poblaciones que aún no han obtenido las legislaciones para que les permita ser ciudadanas plenas de derecho, como la gran mayoría o la parte más reconocida de la sociedad. Hoy van a hacer reuniones con personas de la diversidad sexual, así también con afrodescendientes, más la agenda que vaya a ir saliendo en el territorio cuando se van enterando que una visita las localidades. Y puntualmente es articular una de las políticas que está bajo mi dirección, que es Deportes sin Discriminación, en donde antes solo se firmaba convenio con River, Boca, con los clubes de primera. Nosotros y nosotras estamos convencidos que esas transformaciones que los viven los clubes de primera, también lo que tienen que tener los clubes barriales, también lo tienen que tener los clubes en las provincias, y trabajar muy fuertemente en las escuelas, en escuelas sin discriminación, no solo en la primaria y la secundaria, sino también en las casas de altos estudios, donde también muchas veces es por primera vez que llegan los hijos, las hijas de los trabajadores a las universidades, y muchas veces se hace medio complicado el tránsito y la permanencia. Por eso es muy importante que podamos trabajar estas políticas y también llevarnos las demandas, ¿no? Para que le hagamos llegar a cada uno de los ministerios que correspondan. Ornella, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el tiempo. Ha sido muy amable. Ornella Infante, entonces, responsable de Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI en la ciudad de Paraná.